Y como dice el título de este video, vamos a hablar acerca de las injusticias sociales. Y pues para empezar hay que saber cuál es el punto de partida, qué es una injusticia social y cómo es que nos afecta en el día a día en nuestra comunidad. Para empezar, la injusticia social es un problema mundial. Ocurre en todos los países y regiones del mundo. Se expresa de distintas formas y con distintos niveles de gravedad y genera conflictos sociales y políticos que pueden derivar desde pequeños diferencias, segmentación social, hasta en problemas mucho más grandes como son las guerras, como son los genocidios o incluso revoluciones. Y bueno, una vez que queda claro qué es una injusticia social en el mundo, queda especificar cuáles tipos de injusticias sociales existen y cómo es que nosotros al conocerlas podemos atacarlas y podemos lograr una justicia a nivel global. Tenemos la desigualdad, tenemos la discriminación, tenemos la violencia de género, un tema que está actualmente en boca de todos, tenemos la explotación laboral. También la trata de blancas, la cual como ya involucra grupos de crímenes organizados, entre otras. Existe una gran cantidad de injusticias sociales, las cuales son obviamente negativas. Nosotros nos vamos a enfocar en la discriminación. Y bueno, una vez que ya tenemos qué es lo que nos vamos a enfocar, hay que saber qué es la discriminación. La discriminación, o el significado más común que tenemos por discriminación, se refiere al fenómeno sociológico en el cual los humanos atentamos contra la igualdad de otros seres humanos. Pero, si seguimos el término general, discriminar en realidad es una forma de ordenar y clasificar cosas, entidades, animales, etc. Es algo que hacemos día con día. Pero esto se complica cuando personas lo toman por un lado más peyorativo, en el cual las características las toman de forma diferente y las usan para segmentar de forma negativa a las personas. Es así como la discriminación se puede ejercer socialmente, y la discriminación social se produce cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior, como por ejemplo por pertenecer a una clase social diferente. La Organización de las Naciones Unidas determinó el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación. En ella también existe su Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual en el artículo 7 declara que todos son iguales ante la ley y sin distinción alguna. Todos tienen derecho a que la ley los proteja de la discriminación y quien infrinja en esta declaración y contra toda provocación de tal. Entonces, es así como sabemos que existe un organismo que se dedica a atacar la discriminación. La discriminación es un trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona que puede ser discriminada. Existen muchos tipos de ella, los cuales son la racial, que tiene que ver con su origen, de género, de edad, de nacionalidad. También existe el tipo de discriminación que es el religioso, que actualmente causa o provoca guerras en muchas partes del mundo. Existe también la discriminación política y demás tipos de discriminación que afectan día con día. Estos tipos de discriminación también existen para personas que son discapacitadas, personas embarazadas, no heterosexuales, migrantes, refugiados. Existen demasiados tipos de discriminación por cada una de las situaciones que pues parezcan fuera de lo normal. Hay que tener en cuenta que ante la ONU pues todos somos iguales, y esto ya es un problema social grande. Y bueno, ante tal problema, y por más extraño que nos parezca, lo enfrentamos día a día en nuestra sociedad. El asunto aquí es encontrar una solución. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, existen muchas medidas que el gobierno o incluso algunas asociaciones que se dedican a defender los derechos de las personas discriminadas establecen. Actualmente pues puedes levantar denuncias penales o juicios en los cuales si te sientes agredido o discriminado, con eso pues te proteges y protegen tus derechos humanos, como lo viene siendo el derecho a la igualdad. Pero en realidad estas medidas han estado funcionando. Actualmente se enfrentan demasiadas luchas y demasiadas formas en las cuales las personas exigen ser tratadas con respeto y con igualdad. No están pidiendo nada que sea
pues se puede decir increíble o algo que sea superior. El problema está en que se les niega esos derechos a personas que son como cualquiera de nosotros. Entonces el problema en realidad está en la educación desde casa. La solución, que parece mucho más sencilla, sin tener que llegar a aspectos legales, igual puede ser que dure, pero es inculcando valores en casa. A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, incluso a nuestros padres, que pueden llegar a tener ideas de discriminación, ideas que pues tal vez nosotros pensamos, mi padre es un poco homofóbico, en mi casa existen problemas porque no les gusta tener contacto con personas de tal o tal religión, o no nos gusta convivir con personas que no sean de este país, o preferimos hablar con extranjeros que incluso con personas que están en nuestro país. Esas son cosas que fomentan la discriminación y los problemas para segmentar a la población, a la comunidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Actualmente en México la CONAPRED es la que se encarga de, se puede decir, atacar o vigilar que estos derechos sean pues bien resguardados. De mi parte, la única solución viable que veo es educar con valores y pensando en que todos somos iguales y todos merecemos respeto.